Em, les decía que en la carga 3 y en la carga 2 había información muy importante. Sé que el reflejo aquí me está molestando. Aquí no me interesa. Aquí. En estas dos cargas había información muy importante. A ver si alguien descifró. Que yo creo que el ángulo del voltaje de línea va a ser igual al ángulo del voltaje de línea neutra. Ajá, eso está dado aquí. ¿Qué le dice eso? Eso se cumple en un transformador monofásico. Vamos a ver. Mire, ingeniera, así como estaba ayer y hoy, fijo, me saca el 100. Fíjese bien que la carga 3 usted me está diciendo que se alimenta de línea a línea y ahí me dicen que el ángulo del voltaje traído aquí es de 15. A la carga 2 que dice que la impedancia de fase es alimentada de línea neutro, dice que el ángulo del voltaje de línea neutro es 15. ¿De dónde se saca esto y esto? Se saca de aquí. ¿Y dónde es posible que eso se cumpla? Si nosotros nos ponemos a ver, si este transformador fuese trifásico, si esto fuese trifásico, el ángulo del voltaje de línea neutro es de aquí. Ahí vale 15. Y el de línea a línea es de aquí a aquí. Ese está desfasado 30 grados. Por lo tanto, no se cumpliría esto. Si fuese en delta, el ángulo de voltaje de línea que me dan aquí es 15. Pero el de línea neutro es de aquí a aquí. Hoy ya les expliqué esto de línea neutra en un delta. No, ¿verdad? No. Ok. Antes de irnos ahí entonces, nos vamos a... que creo que no he explicado esto, ¿verdad? Bien, vamos a ir al transformador que esté en delta en el secundario. Nosotros tenemos voltaje de línea de aquí a aquí, voltaje de línea de aquí a aquí, y voltaje de línea de aquí a aquí. Ahí están los tres voltajes de línea. Hemos dicho que nosotros a un transformador trifásico le podemos conectar cualquier tipo de carga, no importa. ¿Por qué? Porque si es trifásica, pues la carga trifásica pide 3 voltajes de línea. Ahí están los 3. Si es monofásica de línea a línea, pues más bien puedo escoger de cualquiera de los 3. No solo tengo uno, sino que más bien 3. El problema sería la carga monofásica de línea neutra. Que como ven, ahí no aparece el neutro. Menos eso me faltó en esa guía, tengo que agregar. No aparece el neutro.
porque nosotros siempre vamos a decir que el neutro sale de la mitad de uno de los devanados. Así como en el monofásico. Eso ocurre siempre. Este es el neutro. Entonces, si nosotros queremos alimentar carga monofásica de línea neutro con un transformador trifásico, de igual manera tenemos la oportunidad de tener 3 voltajes de línea neutro. Entre línea 1 y el neutro, entre línea 2 y el neutro, y entre línea 3 y el neutro. Más bien ahí tenemos 3. El problema es que aquí se da una característica que se le llama el efecto pata larga. Ese efecto de pata larga lo que hace es, ojo con este nuevo concepto, es muy importante a la hora de que nosotros balanceamos carga en un transformador en delta. Porque entre la primer línea viva y el neutro jamás vamos a conectar carga monofásica de línea neutro, porque se quema. Se quema. Hay una característica muy importante con el transformador en delta en el secundario, que es muy bueno para aquellas empresas que tienen motores grandes. Todos los motores les he dicho, generan una cuestión que nosotros le llamamos corriente parásita. Que esa corriente parásita no se quede en el motor, sino que regresa al sistema y se va a dañar los aparatos electrónicos. Los daña mucho. Ahí tiene que ver con unas cosas que se llaman armónicos, pero eso no lo vamos a ver. Entre la primer línea viva y el neutro en un transformador conectado en delta en el secundario, jamás vamos a conectar carga monofásica de línea neutro entre la primera línea viva y el neutro. Nunca, porque se van a quemar. Ya vamos a ver por qué. Pero si yo quisiera, si nosotros decimos línea 1, línea 2 y línea 3. Nosotros quisiéramos agarrar entre esta línea viva y el neutro, nosotros podemos decir el voltaje que hay entre este y este es desde aquí hasta acá. Recuerden que hemos dicho cuando vimos nodos, que el voltaje de nodo era el voltaje desde el nodo en cuestión hasta el nodo de tierra. Aquí no hay tierra, pero aquí el común es el neutro para las líneas vivas. Entonces nosotros podemos decir, el voltaje entre este punto y este punto es el voltaje que hay en la mitad de este devanado. Porque es de aquí a aquí. Como dijimos, nos podemos ir por caminos más largos, pero que nadie hace eso, ¿no? Podríamos decir que de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Entonces, aunque fuese por este camino, el voltaje que hay aquí con el voltaje que hay aquí se contrarrestan y solo me queda este pedacito de aquí. Si dijésemos entre línea 3 y el neutro, entonces estaríamos diciendo entre este punto y este punto otra vez. Y si lo queremos hacer por el otro lado, entonces otra vez esto aquí y esto aquí. Entonces este con este se va y solo me quedaría este pedazo. Eso no lo voy a demostrar, pues son mundos, son puros fasores. ¿Y para qué quiero meterme en el lío? Solo sepan que este con este se contrarresta, solo me queda este pedacito. Y si lo hago por este pedazo de acá, entonces este con este se resta y queda este pedacito de acá. El problema sería cuando yo llevo entre línea 1 y neutro, que sería el voltaje que hay de aquí a aquí más el voltaje que hay de aquí a aquí. Ya no hay nada que contrarreste a él. De igual manera puedo decir que me puedo venir por aquí y de aquí ya no hay nada que contrarreste a él. Entonces por eso se da ese efecto que dice uno, lo llama uno efecto de pata larga. Ese efecto de pata larga lo que hace es que entre una de las líneas vivas, que nosotros vamos a denominar la línea 1, y el neutro, siempre hay 180 voltios, por eso se le llama pata larga. En lugar de los 110 que normalmente conocemos, son 180 voltios. Entonces, por eso no se conecta nada, ninguna carga monofásica de línea neutro entre la línea 1 y el neutro, jamás. Porque eso lo quema.
¿Por qué se conectan los transformadores en delta en el secundario? En esas fábricas donde les digo que hay mucho motor grande que está generando esas corrientes parásitas que me dañan los aparatos electrónicos, es que esas corrientes parásitas, cuando esto está en delta, no salen del transformador, ahí se quedan. Aquí están circulando y circulando y jamás se van al sistema. Solo se quedan aquí. Entonces, esa es una manera de evitar que estos motores estén dañando los aparatos electrónicos que hay en la empresa. Eso es muy importante a la hora de trabajar. Si, por ejemplo, en un aserradero, que vaya, hoy tengo que ir a un aserradero, siempre hay personal administrativo trabajando con sus computadoras y todo lo que necesiten ahí. Entonces, la gran carga ahí son las máquinas que tienen que aserrar todo eso, que tienen que curar madera, que tienen que secarla, lo que sea. Perdón, secarla ya no, porque la secan con grandes hornos de gas. Sale muy caro la electricidad, es mejor con gas. Pues todas las máquinas que me corten la madera van a ocasionar esas corrientes parásitas, pero esas corrientes parásitas no van a salir de ahí, no se van a ir al sistema. Las cargas que estén conectadas ahí no las van a detectar. Entonces, por eso se conecta ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta cuestión cuando estemos balanceando y tengamos carga monofásica de línea neutra. Que a la hora de balancear jamás vamos a conectar entre la línea viva 1 y el neutro. Por lo tanto, vamos a tener que estar balanceando entre estas dos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, Nadia. Vuelvo con usted. Correcto. Entonces, y en el delta, perdón. En el delta, habíamos dicho que voltaje de línea era igual a voltaje de fase como vector. ¿Por qué? Porque el voltaje de fase, decimos que le llamamos voltaje de fase solo porque está aplicado a la fase. ¿Y qué conductores hay? Las mismas dos líneas vivas. B de línea es igual a B de fase. Pero aquí podemos observar mejor que B de fase es entre este punto y este punto, pero B de línea neutra es entre este y este o entre este y este. B de fase es distinto a B de línea neutra. Es distinto en un delta, en un delta. Y decimos que la magnitud del voltaje de línea neutra siempre es la magnitud del voltaje de línea entre raíz de 3 y el ángulo del voltaje de línea siempre es igual al ángulo del voltaje de línea neutro más 30. O sea, no cambia. Lo que sí cambia es que en el estrella B de fase es igual a B de línea neutra. Pero en el delta son completamente distintos. No son iguales. Ojo con eso, porque a la hora de trabajar tenemos que tener los conceptos bien claros. Perdón, se me había olvidado eso, sí. No recuerdo haber enseñado. Bien, entonces, Nadia, usted me dijo que el ángulo del voltaje de línea aquí, como me lo daban que era 15, y el de línea neutra aquí me lo daban que era 15, empezamos a analizar estas cuestiones. Y vimos que si fuese este transformador trifásico y conectado en estrella aquí, esa cuestión no se podría cumplir, porque B de línea neutro es de aquí a aquí. Y el de línea es de aquí a aquí. Y nosotros sabemos que en la estrella, más bien estos están desfasados, no son iguales. En el delta, si fuese trifásico en delta, yo sé que el de línea y el de fase son iguales. Pero también sé, por aquello que explicamos ahorita, que el de fase es distinto al de línea neutra. Pero el ángulo del voltaje de línea con respecto al ángulo del voltaje de línea neutro también están desfasados 30 grados, cosa que no ocurre aquí. En el único lugar que esa cosa ocurre
es cuando el transformador es monofásico, que decimos que el ángulo del voltaje de línea neutro es igual al ángulo del voltaje de línea. ¿Por qué? Porque voltaje de línea neutro es voltaje de línea entre dos, solamente. No hay que andarle haciendo nada. Y recuerden que eso del 2 sale nada más de sacar una derivación del devanado secundario, que lo vimos muy bien en una oportunidad. Entonces, en el único lugar que puede ocurrir que el ángulo de voltaje de línea neutro sea igual al ángulo del voltaje de línea es que mi transformador sea monofásico. Ojo, vean cómo estoy haciendo referencia a las cuestiones. Me dieron el ángulo del voltaje de línea neutro. En la carga 2 lo traje al secundario del transformador. Me dieron el ángulo del voltaje de línea en la carga 3, lo traje al secundario del transformador. Después empecé a ver todo esto y demostré por qué. No yo dije, sino que demostré, me puse a analizar, vi que en esto no ocurría eso, vi que en esto tampoco ocurría en eso, y que en el único lugar donde eso ocurre es en el transformador monofásico. Y bien, para que esto se cumpla, este debe ser monofásico. Y si este es monofásico, ¿cómo es este entonces? La carga 1. ¿Nadie? Monofásica también, ¿Por qué, mija? porque no podría alimentar cargas trifásicas, transformador monofásico. Correcto, ese es el concepto que me gusta que digas, sí, correcto. Esta no puede ser trifásica porque si está conectada a un monofásico, esta no trabajaría, pero ojo, yo les he dicho, yo les puedo poner carga trifásica aquí, a ver qué hacen ustedes. Si esta carga fuese trifásica, ¿cuánto valdría la corriente? Si esta Cero. trifásica y este mono. ¿Perdón? Cero. ¿Por qué, mija? ¿Por qué? Porque no habría voltaje que lo pudiera alimentar y si no hay voltaje no habría corriente. Es correcto, no puede haber corriente. Yo les puedo dar el valor de la carga y existe el valor de la carga. Lo que no va a haber son los 3 voltajes, va a haber uno solo. Y por lo tanto ella no va a trabajar y si no trabaja no consume energía y si no consume energía nunca pidió corriente. Entonces esto es como que no exista. Si fuese es el caso, pero les digo que aquí lo que veo yo son los conceptos. Entonces, como esto lo traje para acá, pude demostrar que esto era monofásico y como este es monofásico, determinamos que este era monofásico. Ojo, ojo con todo eso que les estoy diciendo, pero además les dije yo, por efecto de la clase, para que todo se vuelva más sencillo, hemos dicho que si el transformador es monofásico, todas mis cargas son monofásicas. Por lo menos las que consumen energía. Yo les puedo poner una trifásica ahí, pero no va a consumir energía. Por lo tanto, al final me va a dar que todo en ella es 0 a excepción de la carga. La carga ahí está, pero no trabaja. Entonces ya sé que la carga 1, la carga 2 y la carga 3 son monofásicas. ¿Qué me hacía falta a mí demostrar de todo esto? Porque recuerden que lo que pidió Denilson, ¿cree? Denilson fue. Sí. Ok, mijo. Denilson lo que pidió fue el voltaje de línea aquí. Y dijimos, para poder trabajar aquí, mejor quiero saber si puedo definir qué es cada cuestión y salir de eso, para que cuando ya me toque trabajar, si necesito trabajar ahí, pues ya no tenga problema. Entonces, fíjense bien. El ángulo del voltaje de línea aquí, nos vamos a ir acá. El ángulo del voltaje de línea aquí me dice que es 15, por lo tanto, ya sé que esto es monofásico. Entonces, ya sé que aquí tengo que hablar de B2. Ángulo de B2 y ángulo de B1. Por lo tanto, si aquí el ángulo de voltaje de línea es 15, ¿cuánto es el ángulo de B1 aquí?
Otra vez, ya sé que esto es monofásico, ya sé que es monofásico porque ya demostré aquí abajo. Este ángulo de voltaje de línea aquí, yo sé que en un monofásico, ángulo de voltaje de línea es ángulo de B2, es ángulo del secundario, es ángulo de voltaje de salida. Entonces ya sé que aquí vale 15. ¿Cuánto vale entonces el ángulo del voltaje de entrada? Váyanse a la relación de vueltas, hombre. Sería 15 también, ¿Por qué, mija? porque los ángulos tendrían que ser iguales, ¿verdad? ¿Y por qué deben de ser iguales? En la relación de vuelta tendrían que ser iguales para... Correcto, mija. Bueno, Para como que no la tienen relación de unidades. vueltas Ujú, no tenga ángulo, ¿va? Entonces, el ángulo de B1 ujú. aquí, ojo, que todo esto me lo tienen que poner en el examen. Perdón. Que allí, ayer revisé al final un examen ahí que yo no sé de dónde sacan un montón de babosadas ahí que me empiezan a sustituir y ni sé de dónde demonios lo sacan. Ahí les mandé las notas del examen de reposición. Felicidades a los que increíblemente subieron la nota. Muchos se quedaron igual. No las notas horribles, pero no alcanzó para mejorar bien. De nuevo, perdón, me atoré. Ay, qué demonio. Ok. De nuevo, entonces, todo lo que hablamos aquí es que me lo van a demostrar. Entonces, como bien dijo Nadia, como A es igual a B1 sobre B2, porque sé que es un transformador monofásico, no tengo que andar hablando de más. Y ya sé que este vale 15, este debe de valer 15. ¿Por qué? Porque mi relación de vuelta es un escalar y para que sea un escalar este ángulo con este deben de ser iguales para que se cancele. Dios quiera que algún día aprendan vectores. Entonces ya sé que el ángulo de B1 aquí vale 15. Ojo con esto. Voy a tratar de separarlo. Ya sé que mi ángulo de voltaje de entrada aquí vale 15 y sé que este es transformador monofásico. Este transformador está siendo alimentado por este transformador aquí, que dicho sea de paso, está en delta en el secundario. Este ángulo de voltaje de entrada de 15 aquí, que está siendo alimentada por este transformador trifásico que está en delta en el secundario, ¿quién es aquí? Voltaje de línea, voltaje de fase, voltaje o ángulo de voltaje de línea neutro. Ojo con eso, razónenlo bien. Ya tengo el ángulo del voltaje de entrada aquí de un transformador monofásico que está siendo alimentado por este transformador que está en delta en el secundario. Este ángulo de voltaje de entrada de 15 aquí. ¿Quién es aquí? El ángulo de voltaje de línea, el ángulo de voltaje de fase o el ángulo de voltaje de línea neutra. Vamos, vamos. Acuérdense que aquí es donde pueden, en el examen no. Ay,
Creo que es voltaje de línea. Ajá. A ver si alguien más. La cuestión es el por qué. Sería el ángulo del voltaje de línea neutro. ¿Por qué, amigo? Porque en el primario del transformador monofásico se alimenta de línea con neutro. Correcto, papá. Si me vas a sacar el 100, mijo. Correcto, mijo. Eso es porque este transformador monofásico, hemos dicho, todo transformador monofásico se alimenta con línea y neutro. Entonces, ¿quién es ese ángulo de B1 aquí? Es el ángulo del voltaje de línea neutro aquí. Fíjense bien, como aquí lo llamo de una cosa, aquí lo llamo de una manera, pero aquí lo llamo de otra manera, para no confundir los términos. Fíjense bien cómo Jacobo me dijo que aquí era el de línea. Eso no va a permitir que yo aquí hable de lo que voy a hablar. Porque si Jacobo me dijo otra cosa, aquí me va a resultar otra cosa. Entonces, fíjense bien. Y ese es el concepto que me tienen que poner en el examen. El ángulo del voltaje de entrada aquí en este transformador es 15. Es el ángulo del voltaje de línea en el secundario de T2. ¿Por qué? Porque todo transformador monofásico es alimentado con línea y neutro. Entonces, por ese concepto es que yo aquí le llamo ángulo de voltaje de línea neutra. Todo eso me lo tienen que escribir en el examen. Si después empiezan a decirme, se me olvidó, ingeniero, ese es problema de ustedes. Entonces, yo aquí ahora tengo ángulo de voltaje de línea neutra. Ese sé que vale 15. No se ve nada, ¿va? Está muy inclinado. No, ingeniero, no se mira. Ok. Voy a ver si puedo mover un poquito más. Voy a ponerlo por acá. Acuérdense, ya pude traer aquel para acá. Y ya sé que el ángulo del voltaje de línea neutro vale 15. Si yo en el secundario del T2 tengo ángulo de voltaje de línea neutra, que sé que es de aquí a aquí, ¿qué más puedo obtener yo ahí? Si tengo el ángulo del voltaje de línea neutra. El ángulo de voltaje de línea. ¿Cómo, Denison? Que considero que está desfasado 30 grados. Correcto. Yo sé que el ángulo del voltaje de línea es igual al de línea neutro. Entonces, el ángulo de voltaje de línea neutro sería igual a los 15 menos los 30 igual a menos 15. Perdón, ángulo de voltaje de línea. ¿Qué es tan? Perdón, el que tenía el de línea neutra, perdón. Perdón. El que tengo es el de línea neutra, entonces serían 15 más 30 igual a 45. Entonces, fíjense bien cómo puedo meter las 10 si no hago referencia real a donde voy. Jacobo me dijo que los 15 que había encontrado era el ángulo del voltaje de línea en el secundario de transformador, cuando realmente es 45. Entonces, fíjense bien cómo va a cambiar. Recuerden eso porque me voy a ir aquí. Para que vean qué ocurre cuando no hago referencia correcta de lo que voy encontrando. Permítanme un rato.
Ok. Entonces, encontré que mi ángulo de voltaje de línea en el secundario del transformador 2 vale 45. La única carga que nosotros no habíamos demostrado que era la carga 6. La carga 6 dice que se alimenta con línea a línea. Y yo ya conseguí el ángulo de voltaje de línea. Por lo tanto, lo podría traer para acá para tratar de encontrar el ángulo de la impedancia, que si vale 0, ¿cómo es la carga? Uy, Monofásica. correcto, mijo. Solo la carga monofásica, su ángulo de impedancia vale 0. Yo ya sé qué ángulo de voltaje de línea aquí vale 45. Ojo de nuevo, todo bien hechito. Yo sé que ángulo de impedancia es igual al ángulo de voltaje de fase menos el ángulo de la corriente de fase. Recuerden que está de línea a línea. Si fuese monofásico, esto me debería de dar 0. Si no me da 0, es que no es monofásico, es trifásico, simple y sencillamente. Entonces, si fuese monofásica o trifásica, digamos, dejemos de hablar de solo monofásico, sino que hablemos de trifásico. Si yo quiero hablar de que sea trifásica, porque ya quiero hablar de otra cosa, para que no solamente hablen de lo mismo. Si fuese trifásica, mi ángulo de impedancia debería de ser distinto de 0. Porque la trifásica es distinto de 0. Entonces, ángulo de voltaje de fase menos ángulo de corriente de fase me da el ángulo de la impedancia. Entonces, si fuese trifásica, como está de línea a línea, entonces este ángulo de voltaje de línea es el mismo ángulo de voltaje de fase. Que sabemos que eso ocurre en una trifásica en delta. Entonces, ya tengo el de fase, que vale 45. Y ya me dieron el de corriente de fase, que vale menos 45. ¿Qué onda con eso? Sería un banco de inductores. Correcto, Nadia. Y se acuerda que usted mismita me dijo que esto estaba corregido porque esto me daba menos 11. Y que si me daba menos 11, aquí tenía que haber un banco de inductores. Entonces yo le dije que por qué le llamaba banco de inductores. Y usted me dijo que eso tenía que ser un banco de inductores porque este Q era negativo y para poderlo corregir tenía que sumarle un Q. Y mire cómo todo va dando a lo que usted dijo. Entonces, esto no es carga. Esto es un banco de inductores que hace que esto se corrija y llegue a esto. ¿Ven cómo si yo hago malas referencias, por ejemplo,
que Jacobo me dijo que el 15 era el ángulo del voltaje de línea, entonces yo hubiese tenido que traer el 15 aquí. Ya no me hubiese dado 90, sino que me hubiese dado 60. Ya no hubiese podido afirmar que esto era el banco de inductores, sino más bien una carga. Y ahí me hubiera paseado en todo. ¿Por qué? Porque esto más bien hasta lo puedo quitar. Si yo quiero, lo quito. Ahí no hay nada más que me sirva para otro lado. Y si quiero, lo quito. ¿Dónde está el dichoso trapo? Va. Si yo quiero, lo puedo quitar